mejor que Arthur Samuel este juego. Esto es uno de los pioneros del aprendizaje automático con ese programa que aprendió a jugar damas chinas, ¿sí? Bueno, cuando nosotros hablamos de Machine Learning y todos los que pues, escuchamos aquí ahora, mire que hay gente que hace al revés, ¿no? Hay gente que dice, yo quiero saber de inteligencia artificial para saber qué puedo hacer allá en mi negocio o en mi empresa. Pero ¿qué aconseja la inteligencia artificial? Que desde su empresa, cuando usted ya aprenda la inteligencia artificial o tenga los conceptos, realmente lo que uno tiene que es tratar de resolver situaciones allá. No es al revés, de la inteligencia artificial hacia el negocio, sino que ustedes entiendan el negocio, conozcan esos objetivos del mismo, esas problemáticas, esas necesidades. Y ahora sí, ustedes digan, esta necesidad me sirve tal estrategia de machine learning, de inteligencia artificial para resolverla. Entonces, ese es el objetivo que dan en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, los que saben de inteligencia artificial, ese es el consejo. Tener en cuenta cuál es la necesidad, cuál es la problemática y cuál es el objetivo que yo quiero lograr para ahora sí aplicarle la inteligencia artificial. No es al contrario que, no es que yo tengo estos algoritmos, voy a ver qué hago allá. No. Deben tener claro la problemática para poder decir ahora sí, bueno, ya tengo el problema aquí. ¿Qué estrategia de inteligencia artificial le aplico? ¿Sí? ¿O qué estrategia de inteligencia artificial yo voy a abordar para este problema? Entonces, por favor, no vayan a olvidar eso. No es que vamos nosotros mire, la inteligencia, para mí, la inteligencia artificial es como tener una caja de herramientas. Ustedes van a tener muchas herramientas y aquí les vamos a enseñar muchas estrategias, me gusta decir más, a mí, muchas estrategias de inteligencia artificial, pero ustedes, de acuerdo a la necesidad del negocio, ustedes van a escoger una de esas o varias de esas herramientas para solucionarlo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se pretende, que ustedes tengan un norte cuando estén trabajando con inteligencia artificial. Eso sí, no lo vayan a olvidar, por favor, tener ese norte, quiero apuntar allá. Entonces, y eso es lo que quiere decir esta diapositiva. ¿Listo? No vayan a olvidarse de eso, porque si no, van a ustedes estar van a ustedes estar como dando tumbos, como decimos acá. ¿Listo? Aquí les tengo algo pues, que se realizó como para tenerles a ustedes un pequeño esbozo de lo que uno hace con Machine Learning para los nuevos en esto y para los que están también ya familiarizados. Vean cómo lo hemos tratado de plasmar nosotros, aunque pueden tener otros elementos. Pero digamos que el Machine Learning, hablando ya específicamente de este campo de acá, de este que tenemos aquí, este de aquí, Machine Learning, tiene algo que es importante que le vamos a enseñar aquí con el profe Ferrín, que son los datos. Hay un porcentaje grande de lo que son los datos, estamos acá, y el tratamiento de datos. Inclusive con las herramientas que vamos a utilizar con el profe y con ustedes, Dios mediante, muchas estrategias van a estar en lo que es el tratamiento de datos, su filtrado, ¿sí? E inclusive los entendidos de Machine Learning dicen que esa es donde se gasta el mayor porcentaje de las actividades que hay que hacer en el Machine Learning. Entonces empezamos con los datos. Nosotros con el profe Rila vamos a traer datos públicos, se llaman el Open Data, que vamos a tener datos públicos y donde ustedes los van a aprender a trabajar. Yo digo muy coloquialmente, a domar esos datos, hay que domar los datos. Entonces ese es un trabajo muy importante de sus empresas porque los datos se los van a dar en bruto a ustedes. Por eso les digo que es importante tener claro el objetivo del que vamos a trabajar con Machine Learning para poder saber qué tratamiento le damos a esos datos y qué técnicas, de algunas técnicas de tratamiento de datos le vamos a dar filtrado, completar, anonimizar, etcétera, etcétera, que poco a poco vamos a ir viendo con el profesor Ferrín. Luego, cuando ya tenemos esos datos, vamos a hacer unos procesos de entrenamiento donde van a estar algoritmos, ¿sí? Vamos a hacer procesos donde van a estar unos algoritmos especiales para entrenar o para tomar los patrones de esos
datos, de esa información que hay en los datos. Entonces, los algoritmos van a tratar de extraer esos patrones. Con el profesor Alferri les vamos a enseñar a hacer pruebas y a medir la asertividad de un modelo de Machine Learning. Por eso aquí están las pruebas. Entonces vamos a mirar algo que se llama la matriz de confusión. Suena como, ¿sí? Matriz de confusión para saber el algoritmo qué tan acertado está en esos patrones, porque por eso es que hay mucha gente, yo he trabajado también el aprendizaje no supervisado, pero estos algoritmos de modelo supervisado que vamos a ver ahora más adelante, son buenos porque ellos nos permiten a nosotros medir y saber qué tan acertado está mi modelo. Y ahora sí, después de todo esto, llega el modelo y se puede utilizar. Este sería el despliegue. ¿Listo? El despliegue como tal, donde ya los usuarios nos están utilizando nuestro modelo de Machine Learning. Pero este es algo del proceso, parte del proceso por lo que pasamos para nosotros crear Machine Learning. Tenemos datos, tenemos algoritmos, esos algoritmos nos van a sacar patrones, hay que realizarle unas pruebas a eso para saber qué tanto nivel de acierto tiene ese algoritmo y saber si es el algoritmo correcto o no. Acá el profesor Ferrín, pues como yo les contaba ahora, ha trabajado ya hace un año la parte de automatización de este Machine Learning. Entonces, fabulosa esa parte del profesor Ferrín. Y viene acá la parte de utilización. Acá abajo, arriba, perdón, está como lo muestra Stanford, esto mismo de acá. Stanford lo muestra de una manera más resumida. Él dice que hay los datos, que estamos de acuerdo con él. También tiene algunos algoritmos y el modelo para ellos es una hipótesis. Ellos le llaman la hipótesis porque es lo que el algoritmo cree o en su comportamiento o en su estrategia o en sus procesos del algoritmo nos dice, mire, trabaje con esto, pero es una hipótesis, ¿no? Por eso, por eso ustedes deben de ser conscientes de estas pruebas que se le hacen al algoritmo para que usted sepa el nivel de asertividad o el nivel que tiene ese algoritmo respecto a lo real, ¿sí? No todos los algoritmos van a tener unas medidas precisas, así que no se vayan a preocupar por eso. Pero nosotros vamos a saber qué nivel de desempeño tiene esa estrategia de Machine Learning respecto a otras. Y a veces decimos nosotros, no, nos vamos con esta, porque es mejor tener esto que nada. Eso lo tienen que tener pendiente, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos a enseñar aquí para que ustedes empiecen a diferenciar algoritmos, a ver su desempeño, su asertividad, todo eso lo vamos a enseñar. Pero entonces estos son, digamos que grosso modo, lo que interviene en un proceso de Machine Learning. Veamos la definición de varios de estos, que es un modelo, porque miren lo importante de esto, si usted ve de una en Azure o ve de una en esto, en Amazon, en Google, si no ve estas definiciones, usted va a estar un poco perdido. Veamos qué es un modelo. Vamos a ver acá. Mire que usted ya puede mirar qué es un modelo. Mire, es el compendio de todo esto. Ya es el modelo como tal que vamos a enseñar. Pero miremos qué es el modelo. Un modelo consiste en una representación de los datos. Sí, claro, mire, es una representación de todo el proceso donde lo más importante es los datos, ¿no? Un modelo. Entonces, un modelo consiste en una representación de los datos. Un modelo va más allá de los patrones. Los modelos se pueden percibir como un artefacto generado. Cuando ustedes hablan de despliegue, ustedes van a desplegar es un modelo allá. Por eso lo importante de esto. Un artefacto generado en todo el proceso de Machine Learning. En otras palabras, el modelo es el resultado final de todo el proceso de Machine Learning, como lo están viendo acá. El modelo es el resultado final de todo el proceso de Machine Learning y acá estaría su despliegue. Entonces, si de lo bueno de esto, yo empezar a entender cuando ustedes hagan el despliegue, ¿por qué van a pasar? Van a pasar por todo esto que está aquí. Entonces, ya saben la definición de modelo. ¿Sí? Lo pueden leer ahí para que se lo vayan grabando estos conceptos y puedan estar entendiendo cuando nosotros le hablemos de modelo a ustedes, le hablemos de algoritmos, le hablemos de patrones, le hablemos de los datos, del tratamiento de los mismos. Entonces empezamos con la definición de modelo que está acá, que ya prácticamente es el despliegue que está acá.
Ahora, viene un concepto o viene un personaje que ha nacido últimamente. Usted sabe que la ciencia borra trabajos, pero crea otros. Entonces dice que la modernidad ha creado más trabajos de los que quitó en la antigüedad. ¿Listo? Entonces mire que aquí viene el Data Science, que es el personaje que, pues que prácticamente hace todo esto. Algunos tienen definiciones, usted sabe que cuando se van creando definiciones, ya nos vamos para los matices, y eso es normal cuando estamos trabajando con la academia, pero digamos que el Data Science está encargado de muchas de las partes que se presentan en esto del Machine Learning, y ya aparece como un personaje vital en las empresas, ¿no? Aparece este científico de datos, como lo podemos llamar así. Ya el científico de datos es el que busca patrones, el que conoce los datos, tiene una gran fundamentación en la matemática, en la estadística. Entonces, ustedes ya lo deben haber oído por ahí, ya lo deben haber escuchado por ahí en algunos trabajos, en algunos empleos. Se necesita científico de datos. Y mire, ahí está. Científico de datos está de frente en este proceso. ¿Listo? Con sus matices, pues que tienen estas definiciones, pero ahí para que ustedes se enteren cuando escuchen, sobre todo los que son nuevos en este campo, ¿qué hace ese científico de datos? ¿Sí? ¿Qué hace ese científico de datos? Y mire que está cogiendo fuerza porque esto está demostrado. Yo tengo una historia muy bonita en el deporte. En el deporte, eh, los primeros que los primeros que implementaron esto de Machine Learning fueron los de Oakland, creo que era un equipo de béisbol, y le funcionó porque eh, quedaron 20 temporadas o 20 juegos mejor consecutivos sin perder ningún juego, basados solamente en el Machine Learning, basados en este concepto, en los principios del Machine Learning en los deportes. Por ahí tengo un video de eso en el canal. ¿Listo? Ahí está. El papel de científico de datos en el análisis de datos es cada vez más importante, ya que las empresas dependen cada vez más de grandes cantidades de datos y su análisis para impulsar la toma de decisiones. Ahí está. Entonces, el que quiera irse por este campo puede investigar más la persona. La ciencia de datos es el proceso de usar datos para entender diferentes cosas, para entender el mundo. Es una definición de lo que es la ciencia de datos. La ciencia de datos es el arte de descubrir los conocimientos y las tendencias que se esconden detrás de los datos. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ver aquí, cómo encontrar esos patrones y cómo poderle sacar provecho. Dicen algunos que con los datos se pueden contar historias, ¿no? El entrenamiento, vamos al proceso de entrenamiento que lo veíamos allá en el dibujo. El entrenamiento consiste en el proceso de analizar los datos y extraer los patrones por medio de algoritmos, ya lo vieron acá. Y el entrenamiento pues genera un modelo de Machine Learning. Todo eso que les estoy explicando estaba acá en este dibujo aquí. Estaba aquí en este dibujo de acá. Pero miren que lo hemos ido desglosando poco a poco. Los datos contienen patrones. Y como lo dice allí, mire que los datos en muchas ocasiones, y sobre todo cuando tenemos mucha cantidad de datos, van a estar ocultos a nosotros. Nosotros tenemos, realmente somos limitados a los que puede hacer un algoritmo. Mire que un día yo le estaba enseñando en una clase a un muchacho que trabaja en un banco, y yo le estaba enseñando algo que se llama árboles de decisión, que es otra estrategia de Machine Learning supervisada, de Machine Learning, sobre todo algoritmo supervisado. Y él me decía, profe, los algoritmos nos ganan a nosotros. Y yo le decía, pues claro, no es, si tenemos muchos datos, nosotros no somos capaces así digamos, tan fácilmente de nosotros extraer patrones a mano como lo hace un algoritmo, hacer ese análisis matemático, llamémoslo así. Y es que con los árboles de decisión usted saca patrones ocultos que hay allí, y inclusive los árboles de decisión sirven a ustedes para generarle el programa a partir de los datos. ¿Dónde se utilizan esos? Para adelantarme un poquito, se utilizan sobre todo cuando usted tiene decisiones, por ejemplo, en un banco. Usted, pues, de acuerdo a los datos del cliente, usted tiene que decidir si le hace un préstamo o no, ¿sí?
de ese tipo de cosas, con ese tipo de situaciones trabajan los árboles de decisión, entre otras. Y ya saben que los algoritmos, pues son, para los que están aquí, un algoritmo es una serie de pasos, ¿sí? Que tienen un objetivo y son finitos. Los algoritmos son una serie de actividades en un orden específico que cumplen un determinado fin. Y pues existen varios tipos de algoritmos de Machine Learning que los vamos a ver aquí como una cajita de herramientas. Y como lo dice allí, los algoritmos de Machine Learning se aplican de acuerdo a la necesidad que usted tenga. ¿Sí? Entonces vamos a ver aquí que algunos algoritmos en ciertas situaciones van a desempeñarse mejor que otros y es lo que usted también va a ir aprendiendo, que no todos los algoritmos se pueden aplicar en todo lado, no todas las estrategias de Machine Learning. Entonces, eso es un algoritmo para que ustedes lo tengan en cuenta y que es lo que vamos a trabajar acá. Los patrones representan parte del resultado del proceso de análisis de datos, ¿sí? Y también se llaman tendencias o regularidades. También últimamente se le llaman comportamientos, ¿sí? El comportamiento que está ahí subyacente en esos datos. ¿Qué comportamiento yo estoy sacando? Y prácticamente miren que hay una definición que yo enseño cuando hay una clase muy buena que me gusta a mí en la universidad, que es generación y creatividad. Se llama ideas, generación de ideas y creatividad, se llama la clase. Y entonces ahí yo les enseño algo a los estudiantes que se llama el arquetipo de cliente. Y el arquetipo de cliente, mire que tiene que ver con el comportamiento de nosotros, ya no tanto como el perfil. Acuérdense que nosotros decíamos mujer casada de 30 años, con hijos, no. Ya lo que vale es el comportamiento, ¿sí? A lo mejor puede que tenga hijos, no, que sea casada, pero lo que vale es su comportamiento. Entonces me dicen usted, profe, pero ¿a qué usted le llama el comportamiento? ¿Me explico? ¿A qué le da like por allá en una red social? ¿Qué es lo que compra? ¿Qué es lo que busca? Esos son los comportamientos, ¿ya? El profesor Ferrín estuvo involucrado en un proyecto de grado que tiene que ver, y también lo enseñamos en el primer curso de Machine Learning, que era de 80 horas, que se llama los algoritmos de recomendación, ¿sí? Los sistemas de recomendación, los sistemas de cómo trabaja Netflix por dentro para recomendarle a usted películas. El profe Fermín con otro profesor, allá también de la universidad, ellos hicieron con los estudiantes un proyecto de esos. Entonces, imagínense que muy chévere esos algoritmos de sistemas de recomendación que lo que buscan es mirar ese comportamiento de la gente, ¿no? El comportamiento de nosotros como individuos, independientemente de ciertas características o físicas, ¿sí? Independientemente de eso. Y estamos en las pruebas. Digamos que, pues, si estos procesos no tuviesen pruebas, yo diría que les faltaría algo. Miren, al proceso de Machine Learning que vamos a ver, no lo vamos a ver al principio, pero sí vamos a mirar, al principio vamos a mirar como la medida de desempeño básica, pero luego con el profe Ferrín, que a mí me gusta como el profe Ferrín desglosa este tema, van a ver de dónde es que salen todas esas medidas y todas esas pruebas que le realizan ustedes a los modelos, porque no es solo el despliegue, hay que saber realmente si yo estoy desplegando un modelo acertado para la problemática que yo tengo. O sea, yo no puedo coger cualquier cosa, ponerla ahí, chao. Yo tengo que saber medir. Por eso es que los algoritmos de no supervisado, pues, no es que tengan tanto auge por eso, porque es difícil medirlo. Él nos entrega una cosa y ya. Entonces, mire, a los algoritmos les vamos a hacer pruebas, ¿ya? Inclusive con lo que les mencionaba ahora, con eso de la automatización de estos algoritmos de Machine Learning, ustedes pues pueden dar cuenta, inclusive como dice el profe, a mirar esos metaparámetros de esos algoritmos, o sea, qué parámetros son los adecuados para poder que también el algoritmo funcione mejor, porque estos algoritmos se pueden parametrizar, muchos de ellos se parametrizan, y uno utiliza una estrategia de parametrización dependiendo del problema en sí. Entonces, la calidad es importante para que usted haga un buen despliegue. Entonces, miren lo interesante de esto. Tenemos todo el proceso abarcado de Machine Learning
con inteligencia artificial, ¿sí? No podemos dejar esos algoritmos sin que ustedes sepan hasta dónde puede llegar y qué grado de certeza y qué grado de confianza usted va a tener en ese algoritmo. Entonces, esto lo van a ver también con el profe Farid. Bueno, y el modelo también, esto ya lo vimos, pero aquí estamos viendo un modelo de otro programa. Pero mire que aquí se ve los datos como tal, aquí se ve el algoritmo, las pruebas, lo que vamos a ver con el profe Ferrín, que es la matriz de confusión, y una representación gráfica. Aquí también es otra forma de ver un modelo, de Machine Learning. Pero aquí hay algunos elementos que van a ir ustedes poco a poco trabajando con nosotros para poder saber y entender esos modelos de Machine Learning, cómo están constituidos. A los datos con los que vamos a crear los modelos de inteligencia artificial. Miren, un dato, ¿sí?, es básicamente una representación simbólica que puede ser numérica, por ejemplo, cuando das información de temperatura, das balances de los estados financieros de una empresa. Puede ser alfabética, ¿sí?, cuando das información sobre el estado de ánimo de una persona, cuando comunicas una acción a otra. Puede ser alfanumérica, es decir, combinar información tanto numérica como alfabética, ¿sí? Pero algunos teóricos quieren ir un poco más allá y también pueden llegar a considerar un dato a una función o a un algoritmo. Para este curso de inteligencia artificial vamos a dejar esos tres tipos de datos que nos podemos encontrar en la práctica, ¿sí?, a nivel primitivo, que son lo numérico, lo alfabético y lo alfanumérico. Y básicamente esa representación simbólica lo es de un atributo o de una variable que puede ser tanto cuantitativa como cualitativa. Jóvenes, estamos en la era de los datos. Si en el siglo pasado el petróleo fue quien movió la economía mundial, los economistas auguran que en este siglo van a ser los datos quienes transformen y muevan la economía de la sociedad, ¿sí? Por esa razón, y así como para poder obtener productos de, del petróleo es necesario pasarla por un proceso de refinamiento, pues así mismo vamos a hacer nosotros acá con los datos para poder obtener derivados. Y uno de esos derivados es la construcción de modelos de inteligencia artificial que sean capaces de resolver problemas que no se pueden establecer en forma estructurada, ¿sí? Los datos describen hechos empíricos, sucesos y entidades. Para nosotros, en este curso de inteligencia artificial, va a ser un valor o referente que recibe el computador por diferentes medios. Los datos representan la información que el tomador de decisión manipula en la construcción de una solución o en el desarrollo de un algoritmo. En la práctica, los datos nos pueden llegar básicamente en dos formas, ¿sí? Al momento de yo crear mi inteligencia artificial, tengo la posibilidad de recibir los datos en dos tipos muy comunes y que se han clasificado de la siguiente forma. Pueden venir en forma de datos estructurados o pueden venir en forma de datos no estructurados, ¿sí? En el primer caso, cuando hablamos de datos estructurados, nos referimos a la información que se suele encontrar en la mayoría de bases de datos relacionales, ¿sí? Estas suelen ser archivos de textos que se almacenan en formato tabla, hoja de cálculo o base de datos relacionales con títulos para cada una de las categorías que permita identificarlos. Entonces acá vamos a ver más adelante que la información está organizada en forma de columnas y filas, ¿sí? A esto en matemática también suele llamársele representación matricial. Acá en ciencia de datos se lo conoce más bien como representación tabular, ¿sí? Entonces, estos son los datos estructurados que tienen, los que se pueden organizar y se pueden entender muy bien en forma de tabla. Y todo lo que no sea estructurado, pues lo consideramos no estructurado.
Y la característica principal de este tipo de datos es que generalmente pues, te vienen en archivos binarios, es decir, unos archivos donde la información te viene en forma de ceros y unos, porque esa es la forma realmente como el computador entiende los datos que nosotros le suministramos. Para él no existe el 2, para él no existe el 3, el 4, el 5, no existe la letra A, no existe la fecha, no existe nada de lo que nosotros como humanos entendemos. Para el computador solo existen los ceros y unos. Y una característica que tienen los datos no estructurados es que te pueden venir representados generalmente en esa forma, ¿sí? No poseen una estructura interna identificable. O sea, si tú abres una fuente de archivos donde tienes datos no estructurados, no te es fácil poder identificar la estructura que tienen esos datos. Debes, pues, conocer a quien produjo esos datos para poder entender esa estructura. Los datos estructurados no, con eso no tienes ese problema. Inmediatamente tú abres un archivo que tiene datos estructurados, tú inmediatamente puedes reconocer filas, columnas y más adelante les voy a decir qué información contienen las filas y las columnas, ¿sí? Ejemplos de datos no estructurados, por ejemplo, tenemos a las imágenes, aun cuando tienen la forma matricial, no es posible identificar la información precisa que hay en las filas y en las columnas. Los archivos de texto, por ejemplo, cuando están almacenados en fuentes de Word, la información de audio cuando la guardas en archivos MP3 o en cualquier otro formato, la información de video, las señales electroencefalográficas. Hay una cantidad de representaciones para los datos no estructurados y pues, la particularidad que tienen, independiente del formato en el que se los almacena, es que cuando tú los abres con algún programa especial que te permita ver la información cruda interna en el archivo, pues vas a ver que no es posible entenderlos en principio, aun cuando vengan en formato texto, ¿sí? Aun cuando vengan en formato texto, no te es fácil discernir qué información hay allá. Acá los datos estructurados no, acá la forma es específica y, y es esta, ¿sí? Miren, en los datos estructurados, nosotros la información la vamos a guardar de la siguiente forma. En las columnas vamos a guardar los posibles valores que puede tomar una variable, otra, y otra, ¿sí? Podemos tener tantas variables como deseemos y las vamos a identificar siempre en las columnas, como columnas. Los nombres o los primeros textos que aparecen en el archivo donde se encuentra la información estructurada tienen los nombres de dichas columnas. Y esos nombres, pues, los vamos a conocer como los nombres de los campos, los atributos o, en una forma más técnica, las variables aleatorias, ¿sí? Y en las filas tenemos lo que se conoce como observación o registro, ¿sí? Generalmente estas observaciones a un nivel técnico pues se obtienen básicamente de un experimento. No estoy hablando de un experimento meramente científico, estoy hablando de cualquier experiencia en la vida que te permita recopilar estos datos, ¿sí? Entonces, una observación particular que sería una fila dentro de esta data tabular, básicamente nos está diciendo que cuando se capturó o se registró esta observación, en ese momento la variable 1 tenía este valor, la variable 2 tenía este otro valor, la variable 3 tenía este otro valor, la variable 4 tenía este otro valor y la variable 5 tenía este otro valor. Entonces, cada observación es una unidad completa sobre todas las variables que tú puedas identificar en la data, ¿sí? La siguiente fila va a ser una siguiente observación o un siguiente registro. Entonces, en esta data particular tenemos 1, 2, 3, 4, 5 variables. Y para este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 registros. O lo que es lo mismo, 7 observaciones. ¿7 observaciones de qué? 7 observaciones de la variable 1, 2, 3, 4, 5. Dependiendo de tu modelo de inteligencia o modelo de análisis de datos en forma general, manipule uno más variables, el análisis suele tomar un nombre particular. Entonces, cuando tu análisis únicamente involucra
los datos, ¿sí? O las observaciones de una sola variable, entonces a eso se le llama análisis univariado. Si por el contrario tu modelo o tu análisis requiere la manipulación de dos variables simultáneamente, entonces a eso se le llama bivariado. Y si tiene más de dos, pues ya no se le llama ni trivariado, ni cuatrivariado, ni pentavariado, no, se le llama multivariado. Entonces hago esta introducción al tipo de datos que vamos a manipular para que se den cuenta que estas formas de análisis más se asusta el nombre de lo que realmente están representando. Vamos a ver un ejemplo concreto de una forma de un dato, de un conjunto de datos. Sobre un ejemplo muy sencillo se van a dar cuenta que la forma genérica que tiene la data estructurada pues es genial porque se puede replicar para muchas situaciones particulares, ¿sí? Para diferentes problemas, no solo en un tipo de inteligencia, por ejemplo, en el aprendizaje para clasificación, sino también para regresión, conectándose con la parte de forecasting. Es decir, esta forma de estructurar los datos es la que vamos a utilizar durante todo el curso de inteligencia artificial para crear los diferentes modelos. Sí, por eso es importante introducirlos en este punto. No sé si tengan alguna pregunta aquí en esta parte. Voy a hacer un ejemplo y de pronto aclaro si tienen alguna duda. Supongamos que fuéramos a una zona donde hay un campo, ¿sí? Un campo de flores, y en esa alberca nos dicen que hay 150 muestras de flores. Y también nos dicen que en esas 150 flores que vamos a encontrar en ese campo, nos vamos a encontrar 50 flores que corresponden a la especie Iris versicolor, 50 flores que corresponden a la especie Iris setosa y 50 flores que corresponden a la especie Iris virginica. Entonces nos dicen que hagamos la siguiente experiencia. Por cada una de las flores, primero, te vas a ir con una reglita y lo primero que vas a hacer es identificar a qué especie pertenece dicha flor. Una vez identificado a qué especie pertenece dicha flor, vas a registrar la información de la longitud y ancho tanto del sépalo como del pétalo, que son dos partes diferenciadas que tiene esta flor. Pues obviamente ya hemos recibido alguna capacitación con unos botánicos y nos han enseñado cómo diferenciar entre el sépalo y el pétalo en este género de flor que es el iris, ¿sí? Entonces ya vamos a ir con ese conocimiento. Ya nosotros sabemos reconocer como humanos, sabemos diferenciar en una flor de iris cuál es el pétalo y cuál es el sépalo. Y adicional, pues nosotros también vamos a saber cómo reconocer la especie, si es versicolor, si es setosa o si es virgínica, ¿sí? Y una vez hagamos este ejercicio de reconocimiento de la especie y de las partes de la flor, vamos a recopilar la información de la longitud y del ancho tanto del pétalo como del sépalo. Entonces, hagamos el ejercicio mental, vamos por cada una de las flores y cuando recopilamos la información, nos damos cuenta que podemos llegar a una información tabular como la que ven ustedes aquí en pantalla, donde en las columnas voy a colocar la información de la longitud del sépalo, el ancho del sépalo, la información de la longitud del pétalo, el ancho del pétalo y finalmente una columna que va a guardar la información de la especie a la que pertenece la flor que yo estoy analizando. Entonces, en esta data podemos reconocer, con base en lo que dije anteriormente, que un registro corresponde a la información completa de una flor en ese campo, ¿sí? Es decir, hubo una flor que encontré en ese campo que pertenece a la especie Iris setosa, que tiene un ancho de pétalo de 0.2 centímetros. Esta información está en centímetros, ¿sí? Una longitud de pétalo de 1,4 centímetros, un ancho de sépalo de 3.5 centímetros y una longitud de sépalo de 5.1 centímetros, ¿sí? Entonces, una observación corresponde a la información completa de una flor.
La siguiente observación corresponderá a la información de otra flor. Pero miren qué nos podemos encontrar. De que a pesar de que corresponda a la misma especie, no siempre vamos a tener las mismas mediciones para estas variables o atributos que estamos midiendo, ¿sí? Por ejemplo, para este caso, miren que coincidencialmente, tanto en el registro 1 como en el registro 2, el ancho y longitud del pétalo tienen los mismos valores, pero miren que se empezó a diferenciar en el ancho y en la longitud del sépalo, ¿sí? Esta es la situación que empezamos nosotros a analizar con base en la información que estamos recopilando. Entonces, cuando hagamos el ejercicio nos vamos a dar cuenta que nos vamos a encontrar o vamos a poder recopilar información de 50 flores que son setosas. Y también vamos a poder recopilar información de 50 flores que son versicolor y 50 flores que son virgínicas. Entonces, no olviden, una observación en esta data corresponde a la información de especie, ancho de pétalo, longitud de pétalo, ancho de sépalo y longitud de sépalo de una flor. ¿En dónde? En este experimento, ¿sí? Entonces, podemos ver entonces que para la experiencia anterior podemos utilizar la representación de data tabular, es decir, de data estructurada, para almacenar pues, los datos recopilados en el experimento anterior. ¿Listo? Como lo mencionaba hace un momento el profesor Viera, pues generalmente a esos campos o a esos atributos que tienen información alfanumérica, generalmente suele atribuírsele el nombre de variable target, ¿sí? Pero no siempre va a ser así, ¿listo? No siempre va a ser así. Es posible que estableciendo rangos podamos coger un campo y volverlo una variable target. Todo depende de la aplicación que estemos persiguiendo, ¿sí? Entonces, no siempre las variables que tienen información textual o alfanumérica van a actuar como variable target. Depende de la aplicación y es ahí cuando pues, nos damos cuenta que tenemos que hacer algunas cosas adicionales de transformación de los datos para en algunas ocasiones construir esa variable target. Pero la mayoría de ejemplos de datos que ustedes van a encontrar en la literatura, la verdad es que la data ya viene preparada, ¿sí? Generalmente uno tiene que preparar datos, como lo estoy indicando en este momento, cuando generalmente uno viene de data no estructurada. Entonces, como la mayor parte de la teoría del aprendizaje automático en inteligencia artificial se hizo sobre esta información de data estructurada, lo que hace uno con la data no estructurada es primero darle estructura. ¿Qué tipo de estructura? Una estructura tabular. Y ahora sí la ataca con las técnicas convencionales. ¿Listo? Bien. ¿Por qué es necesario que nosotros nos introduzcamos en un entorno de desarrollo para crear algoritmos o pipelines de inteligencia artificial? Porque miren, generalmente nosotros en la programación clásica de computadores, pues nosotros tenemos unos datos de entrada, ¿sí? Tenemos unas reglas a las que llamamos generalmente algoritmos, ¿sí? Nosotros especificamos esos algoritmos, es decir, sabemos cuál es la forma como tenemos que manipular en forma estructurada estos datos para llegar a una respuesta en particular. A esta forma a partir de los datos y el algoritmo, las reglas, llegar a respuesta, es lo que llamamos nosotros programación clásica. Y básicamente lo que programamos son estas reglas que están aquí en el computador, ¿sí? En aprendizaje automático, nosotros estamos interesados no en programar estas reglas, ¿sí? Sino que a partir de las respuestas y de los datos, pudiéramos descubrir cuál es esa regla que debería crearse o programarse para que a partir de los datos el computador fuera capaz de dar las respuestas de forma automática. ¿Qué es lo bueno de plataformas como Google Colab? Que me permite a mí poder establecer esas dos formas de programación del computador, ¿sí? Nos permite a mí trabajar tanto programación clásica como esta forma de programación automática basada en aprendizaje automático, ¿sí? Por esa razón, y dado que, miren, vean,
tenemos datos, tenemos reglas que aparece el computador, pues necesitamos nosotros poder trabajar todo esto, como lo mencionó el profesor Viera, en un ambiente, ¿sí? Necesitamos un ambiente. Antes los ambientes, pues teníamos que instalarlos, teníamos que bajar cosas, configurar en el computador. Gracias al auge de la computación en la nube, pues hoy básicamente necesitamos tener una cuenta de Gmail, de Microsoft, de Amazon Web Service, y ya estas plataformas nos dan una serie de aplicaciones que pues corren en computadores que están allá en los servidores de Google, de Amazon o de Microsoft, y nos dan ya una interfaz web con la que nosotros podemos o bien hacer programación clásica o bien hacer aprendizaje automático. Una de esas plataformas es Google Collaboratory, ¿sí? Google Collaboratory es un entorno colaborativo y gratuito de Jupyter Notebook que no requiere configuración y que se ejecuta completamente en la nube. Al ser un entorno colaborativo, no tiene por defecto un lenguaje de programación preestablecido. Generalmente, cuando la gente habla de Jupyter Notebook, lo asocia con el lenguaje Python. Sí, porque digamos que las raíces de este Júpiter nacieron por allá, detrás allá en las arcas de Python, ¿sí? Pero la verdad es que en la actualidad yo puedo en ese ambiente trabajar no solo en Python, sino con otros lenguajes. Cuando a este ambiente colaborativo le uno un lenguaje y además de eso lo pongo sobre una arquitectura computacional que bien puede ser una CPU, una GPU o una TPU, entonces obtenemos lo que se llama Google Collaboratory. Google Collaboratory, pues es una iniciativa de Google, por eso su nombre empieza con Google, ¿sí? Que tiene estos tres componentes, ¿sí? Me da todo el ambiente colaborativo de Jupyter, me permite programar en Python. Google Colab por ahora sé que solo trabaja con Python, ¿sí? Y me permite a mí desplegar o ejecutar algoritmos orientados a unidades centrales de procesamiento genérico, como son las CPUs, ¿sí? O también yo puedo programarlo pensando o asumiendo que tengo una unidad gráfica de procesamiento. Esas unidades gráficas de procesamiento que generalmente se utilizan para videojuegos, también pueden ser utilizadas con fines científicos y otros diferentes al de los videojuegos, ¿sí? Y a poder aprovechar esas arquitecturas que tienen no un solo núcleo, sino muchos núcleos de procesamiento para hacer cosas más rápido. ¿Y por qué no unas unidades de procesamiento enfocadas particularmente a un framework llamado TensorFlow, que el profesor Viera se los mencionó en su momento, y que permite acelerar considerablemente la ejecución de este framework sobre este tipo de unidades? Estas se llaman Tensor Processing Units, unidades de procesamiento de tensores, ¿sí? Y está pensada únicamente para un framework particular que se llama TensorFlow. Algunos dicen que lo que corres en GPU con TensorFlow lo puedes correr 10 veces más rápido habilitando el modo TPU. ¿Saben qué es lo más interesante de todo esto que les estoy hablando? Que para poder tener este ambiente de Google Collaboratory, ustedes únicamente necesitan tener un correo de Gmail. Sí, señores. Con tener un correo de Gmail, ustedes van a tener la posibilidad de poder trabajar en un ambiente colaborativo con Python sobre cualquiera de estas arquitecturas computacionales totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Como lo mencionó el profe, Google Colab está basado en este ambiente colaborativo llamado Jupyter, cuya base realmente es algo que se conoce como IPython. Ya les voy a mostrar qué es IPython. Entonces, si la base o el back, la parte que está allá atrás de Jupyter es IPython, entonces Jupyter viene a ser un front, ¿sí? Viene a ser como la cara hacia el usuario final, ¿sí? Miren, qué orgullo, este señor se ganó un premio muy importante dentro de la comunidad de open source de desarrollo de software, ¿sí? Y fue porque en el 2001, pues,
ayudó a crear este shell interactivo de Python